en Génesis 44, estábamos hablando sobre la copa de plata, estábamos hablando de esa situación cuando los hijos de Israel, los hermanos de José están delante de él, todavía no saben qué es José. Mañana en el último mensaje que vamos a estar compartiendo, vamos a ver el capítulo 45 cuando José se revela a sus hermanos y vamos a como cerrar toda esta serie de mensajes, pero hoy vamos a continuar y terminar de ver el capítulo 44 en Génesis, hablando aquí sobre la vida de José. Pero hemos visto que hemos estado hablando sobre la copa de plata que José pone en el costal de Benjamín. Y esta copa de plata que habla de sufrimiento, que habla de los tratos de Dios. Y hemos visto que el sufrimiento y la gloria van de la mano si nosotros queremos ser portadores de la gloria de Dios. Y Dios nos llama a ser sacerdotes levitas portando su gloria. No se olviden que los sacerdotes tenían que portar el arca del pacto sobre sus hombros. Y el arca del pacto representa la gloria y la presencia de Dios. Y nosotros como sacerdotes queremos portar la presencia de Dios sobre nuestros hombros para que tú puedas ir a cualquier lugar en el mundo, al lugar más oscuro, para que la luz de Jesús pueda brillar a través de ti, para que seas un instrumento, un vehículo de Jesús aquí en la tierra. Él quiere usar tu vida para poder llenar esta tierra de su gloria. Pero hemos hablado un poco sobre esta copa de plata, que tampoco es un proceso fácil para ser un portador de la presencia y la gloria de Dios. El sufrimiento y la gloria van de la mano. Y si tú quieres portar la gloria de Dios, vas a pasar por momentos a veces de sufrimiento, momentos difíciles, momentos de tribulaciones en tu vida, ¿no? Pero el ejemplo de Jesús es el ejemplo más grande que tenemos. Y toma nota de este pasaje en Hebreos 5:8. Solo toma nota de este pasaje. Quiero leerles este pasaje, pero en Hebreos 5, versículo 8, la palabra de Dios dice, hablando de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra nos dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo, pero primero tenía que aprender también obediencia a través de lo que padeció. A través del sufrimiento, a través de los tratos, a través de poder cargar esta copa de plata en su vida y poder pasar por momentos difíciles, pero salir victorioso. Y una de las cosas que es interesante es que la palabra sufrimiento, cuando haces un estudio de la palabra sufrimiento, una de las definiciones de la palabra sufrimiento es permitir. Permitir, y tenemos que aprender como cristianos a permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones como Él quiere hacerlo, en la manera que Él desea hacerlo. En un momento hemos hablado un poco sobre algunas fuentes de aflicción en nuestras vidas y tenemos que entender, hay unos 4 fuentes de aflicción, hay varias fuentes de aflicción en nuestras vidas. ¿Por qué vienen las aflicciones a nosotros y a nuestra vida? Y una de las fuentes de aflicción es el enemigo, es Satanás. Y el enemigo sí no va a venir para atacarnos. Tú tienes que entender que el enemigo no está feliz que estás queriendo caminar con el Señor Jesús. El enemigo no está feliz que estás tratando de avanzar y madurar y caminar en la palabra y obedecer la palabra. El enemigo va a traer cualquier tipo de distracción a tu vida para tratar de retenerte, detenerte, para que salgas del camino, para que dejes de caminar con el Señor. Y ciertamente una de las fuentes de aflicción que tenemos es el enemigo, es Satanás. Pero si estamos caminando en autoridad, podemos atar al enemigo y echarlo fuera de nuestra vida, ¿no? Entonces es un problema porque muchos cristianos, si podemos decir la verdad, no estamos tal vez caminando en el nivel de autoridad en lo cual deberíamos estar caminando. En vez de vencer, en vez de salir vencedores en situaciones en nuestras vidas, muchos estamos siendo vencidos. Y tenemos que entender, ¿estamos venciendo o estamos siendo vencidos? Y queremos ser vencedores, pero necesitamos estar
estar caminando en autoridad. Caminando en autoridad. Esa es la manera de poder vencer al enemigo, vencer todas las tentaciones en tu vida, todos los ataques del enemigo, caminando en autoridad. Estamos hablando de eso, de esas fuentes de aflicción, porque llevar y cargar la copa de plata en tu costal, en tu vida, representa una copa de aflicciones y vamos a tener que pasar por los tratos de Dios, por momentos difíciles. En ningún momento vemos que caminando con Jesús significa que todo va a salir bien en nuestras vidas. Más bien la palabra dice, Jesús mismo dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En ningún momento nos promete que va a ser fácil, en ningún momento nos promete que nunca vamos a pasar por momentos difíciles, pero Jesús nos promete que va a estar con nosotros y eso debería darnos confianza, sabiendo aunque estamos pasando por un momento difícil o de tribulación, Jesús está con nosotros y no nos va a dejar, pero necesitamos caminar en autoridad y autoridad viene a través de tu caminar. Autoridad viene ¿dónde? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad y cuando te estás llenando de la palabra de Dios te vas a dar cuenta que automáticamente estás caminando en más autoridad en tu vida porque tienes un fundamento más amplio y firme en la palabra de Dios en tu vida. Necesitamos un caminar de autoridad. No se olviden del ejemplo de esos hijos de Esqueva. Si vemos en el libro de Hechos, toma nota de este pasaje. En Hechos 19, vamos a ir ahí un momento. Hechos 19, 14 a 15. Si tienes para tomar notas, toma nota de este pasaje como una referencia de cómo deberíamos caminar, cómo necesitamos caminar en autoridad. Pero en Hechos 19, 14... la palabra dice, había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15. Pero respondiendo al espíritu malo, bueno, déjeme empezar un poco antes para tener un poco de contexto. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ¿qué es lo que han dicho? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y tienes que subrayar eso. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y vemos que no hay autoridad en su vida porque no hay una relación personal. Está diciendo, en el nombre de Jesús, que está predicando mi pastor. Yo no tengo la relación con Jesús, pero estoy tratando de usar su nombre. La autoridad viene a través de tu relación personal con el Señor Jesús. Pero dice, pero respondiendo el espíritu malo, versículo 15, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? Solo necesitamos en realidad 2 personas que deberían conocer nuestro nombre. Queremos que Jesús conozca nuestro nombre y también queremos que el enemigo conozca nuestro nombre. Porque dice dice aquí, yo sé quién es Jesús, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Entonces queremos que el enemigo también conozca nuestro nombre. Si estamos caminando en autoridad, podemos atar al enemigo. Esa es una de las fuentes de aflicción. Otra fuente de aflicción es algo que es conocido como la ley de sembrar y cosechar, o nuestros propios errores. Muchas veces, y otra cosa que quiero mencionar de las aflicciones, a veces somos muy rápidos para echar la culpa al enemigo cada vez, cuando tal vez es la ley de sembrar y cosechar. Tal vez simplemente estamos cosechando algo que hemos sembrado en nuestras vidas. Si hemos sembrado para mal, vamos a cosechar para mal. Esa es una ley que Dios ha establecido. Si hemos sembrado para bien, vamos a cosechar para bien. Tenemos que tratar de sembrar buenas cosas en nuestras vidas, en las vidas de los demás cada día, para sembrar buenas cosas para poder cosechar. Pero es una ley que Dios ha establecido, la ley de sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Y cuando hablamos de nuestro pecado, por ejemplo, cuando nos arrepentimos, la palabra nos dice que Dios nos perdona. Pero todavía tenemos que vivir las consecuencias de nuestro pecado. Si Dios nos perdona, cuando acercamos en un verdadero arrepentimiento, la palabra dice que Él es fiel y justo. 1 de Juan 1:9.
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero no quita las consecuencias del pecado. El ejemplo del rey David, por ejemplo, con su pecado con Betsabé. Un niño nació de esta unión entre David y Betsabé en este pecado. Y sabemos con el arrepentimiento de David, Dios lo perdona y lo restaura nuevamente, pero hubo una consecuencia. Su hijo tenía que morir. Y Dios nos perdona, pero tú sabes, si has sido cristiano también por muchos años, que muchas veces las consecuencias no vienen inmediatamente. Muchas veces con años, después de los años, seguimos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Y una de las fuentes de aflicción es la ley de sembrar y cosechar. Pero cuando estamos cosechando lo que hemos sembrado, solo nos toca esperar que termine el ciclo. No podemos adelantarlo ni cortarlo. Hay otra fuente de aflicción que me gusta decir que es simplemente la vida. Tal vez no es el enemigo, tal vez no es un error o un pecado en tu vida, pero tal vez el pecado en la vida de otra persona o la vida viene para traer aflicción a nuestras vidas. Pero una última fuente de aflicción son los tratos de Dios. Y hay que entender, hermanos, que Dios usa sus dos manos para moldearnos, para tratar nuestras vidas, ¿no? Entonces, Dios tiene su mano derecha de bendición, de prosperidad, pero también usa su mano izquierda de corrección, de juicio. Y Jesús mismo dice que en este mundo vamos a tener aflicción, pero podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Jesús también dice, Padre, no te pido que los quites de este mundo. Entonces, cuando es un trato de Dios, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es someternos a su voluntad, esperar que pase rápido. La copa de plata, lo que estamos viendo, lo que encontramos en el costal de Benjamín, y en esta historia de José, una vez más en Génesis 44, encontramos esta copa de plata, o copa de aflicción, en el costal de Benjamín. Eclesiastés 7:14. Quiero leer este pasaje también. Eclesiastés 7:14, la palabra dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día de adversidad tenemos que considerar, como dice aquí, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Pero estamos viendo esos últimos días en esta semana el propósito también de las aflicciones en nuestras vidas, para que podamos crecer, para que podamos ser moldeados, para que podamos llegar a ser parte de esta compañía de Benjamín. Vamos a tener que abrazar este proceso de las aflicciones en nuestras vidas y ser capaces de portar y llevar esta copa de plata en nuestro costal o en nuestra vida. Y cuando vienen los tratos de Dios en nuestra vida, si salimos vencedores del ciclo del trato, ciertamente tendremos una sustancia. No se olviden que Benjamín tenía una mayor sustancia, tenía una mayor porción, una porción más grande, 5 veces más grande que sus hermanos. Y vas a salir vencedor o vencedora de estas tribulaciones y vas a tener una sustancia. Cuando Jesús fue tentado, cuando vemos en la vida de Jesús que Él fue tentado, no significa que Dios estaba enojado con Él, porque dice, después del bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después, el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Pero con qué propósito? Después de que ha vencido las tentaciones, Jesús regrese en el poder del Espíritu Santo. Hay algo que sucede en la tentación. Cuando somos capaces de vencer la tentación, Dios aumenta el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pero la copa de plata es una copa de aflicción, pero también la plata representa la redención, es una copa de redención. Y gracias a esta copa que Jesús tiene en su vida, toda la humanidad es redimida a través de su sacrificio, a través de su sufrimiento. Y Jesús llevaba esta copa en su vida. Pero abre tu Biblia, si no estás allí, en Génesis 44. Quiero empezar en el versículo 11.
Y esta mañana en el programa quiero terminar de ver este capítulo 44. Mañana en el programa vamos a terminar y ver el Génesis 45 y cómo cerrar este ciclo de mensajes de la vida de José. Espero que ha sido un tiempo de mucha bendición el mes pasado y esta semana estudiando esta palabra, que el Señor te ha mostrado cosas nuevas que tú puedes poner en práctica en tu vida, porque necesitamos siempre ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores de la palabra. Pero aquí en Génesis 44, versículo 11, entonces ellos se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, subraya, abrió cada cual el costal suyo. Sabes que el mayordomo ha ido para alcanzarlos y ellos no saben que en el costal del menor de Benjamín está la copa de plata. Están revisando cada uno de sus costales, pero dice abrió cada cual el costal suyo. Subraya eso. Hemos hablado sobre el significado de la palabra costal, que significa algo expandible, algo flexible. Representa nuestra capacidad de portar la gloria de Dios, nuestra capacidad de retener la palabra de Dios en nuestra vida. La pregunta es, ¿cuánto de la palabra podemos recibir? ¿Cuánto de la palabra puedes llevar en tu vida? ¿Cómo está tu reserva de la palabra? La reserva de la palabra de Dios que tú tienes. Porque el costal es algo expandible, algo flexible. Esas son buenas preguntas para nosotros como cristianos. ¿Disfrutas un estudio profundo de la palabra de Dios? ¿O te duermes después de escuchar la palabra por 15 minutos? Sucede en las iglesias. Hay personas que no pueden aguantar ni una palabra de 1 hora o 50 minutos. No pueden aguantar y empiezan a pensar en cualquier otra cosa, empiezan a distraerse. Pero todo lo que tú tienes en tu costal es lo que tú puedes ofrecer. Pero solo puedes abrir tu propio costal, tu propia vida. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, lo que podemos entender de eso es que nadie más puede hacer el sacrificio por ti cuando se trata de estudiar o escudriñar la palabra. ¿Puedes estudiar la Biblia por mí? No puedo tampoco estudiar la Biblia por ti. Cada uno será responsable por su propia vida y sus decisiones. Cada uno abrió su propio costal. Cada uno debe ofrecer su propia vida, abrir su propia vida para recibir y abrazar también los tratos de Dios en su vida. Y si hay un aspecto congregacional, tenemos un llamado como cuerpo de Cristo, como congregaciones, pero hay un llamado personal que tenemos también, y solo tenemos acceso a nuestro propio costal. ¿Qué es lo que tú tienes en tu costal? ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida? ¿Tienes una sustancia en tu vida de la palabra de Dios? ¿Tienes suficiente para poder alimentar a los demás? Eso es muy importante. ¿Tienes suficiente sustancia en tu vida para alimentar a los demás? ¿Tienes alimento de la palabra? ¿Podrías ir a cualquier lugar en el mundo y alimentar a las personas con la palabra de Dios? ¿Tendrías tú la posibilidad de abrir tu costal o tu vida y tener la copa de plata en tu costal? Cada uno solo puede abrir lo que corresponde a uno mismo. Abrió cada cual el costal suyo, versículo 11, versículo 12, y buscó. Desde el mayor comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada, subraya eso, la copa fue hallada en el costal de Benjamín, no en el costal de los otros hermanos. Entonces la copa solo fue hallada en el costal de Benjamín. No fue hallada en el costal de nadie más. Entonces, en lo natural, obvio, entendemos la reacción de los hermanos de José, porque ellos entendían las consecuencias. En realidad, ellos, de su misma boca, ellos han dicho, aquel que tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera. Ellos de su propia boca han declarado eso. Entonces, es un peso tremendo portar la copa de plata. Hemos visto ayer que cuando Jesús pregunta a los hijos de Zebedeo en el Nuevo Testamento, dice, ¿puedes beber de la copa que yo voy a beber?
Pero hermanos, tenemos que estar dispuestos a cargar la copa de plata, caminar a través de la aflicción en nuestras vidas, seguir caminando. Esa es la clave. Aunque estás en medio de un tiempo de aflicción, un tiempo de problemas, de dificultades, de tratos, la clave es seguir caminando. Aunque no sientes la presencia de Dios, aunque pienses que estás lejos, sigue caminando, sigue buscando su presencia, sigue buscando ser llenado de la palabra de Dios. El enemigo quiere que dejes de caminar. El enemigo quiere que dejes de avanzar. El enemigo va a tratar de traer cualquier tipo de mentira a tu vida para decirte, Dios no quiere hablar contigo, no quiere pasar contigo, eres un pecador, no puedes acercarte a Él, eres sucio. La palabra dice cuando confesamos nuestros pecados, entonces cuán importante es el arrepentimiento. Y quiero enfatizar eso, un verdadero arrepentimiento, porque cuando hacemos un estudio del arrepentimiento de obras muertas, vemos que hay remordimiento y hay un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestro comportamiento. Un verdadero arrepentimiento es que dejas de hacer lo que estabas haciendo. Remordimiento es, perdóname Dios, pero en realidad quiero seguir haciéndolo. Pero Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que estar dispuestos a portar esta copa de plata en nuestro costal, en nuestra vida. Mira lo que dice, sigue diciendo aquí en el versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos porque entendían las consecuencias de lo que sucedió, porque la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Cada uno su asno. Una vez más, cada uno es responsable por sí mismo. Cada uno es responsable por sí mismo. Y vamos a continuar viendo aquí lo que sucede después. Mire lo que dice en el versículo 14. Porque de aquí en adelante, para terminar este capítulo esta mañana y el programa, vamos a hablar un poco más sobre la vida de Judá, porque no se olviden que Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. Y vamos a empezar a ver la reacción de Judá. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto el mes pasado, antes de que lo lleven a Benjamín a Egipto, Rubén, el primogénito, ha dicho a su padre, Padre, yo voy a rendir cuentas por él. Si yo no vuelvo con Benjamín, puedes tomar a mis 2 hijos, ¿no? Entonces ha puesto la vida de sus hijos en juego. Pero si ustedes recuerden, Judá, que significa alabanza, él ha dicho, Padre, yo voy a dar mi propia vida, ¿no? Entonces estaba ofreciendo su propia vida. Hemos visto que hay una conexión tan importante entre Judá y la alabanza y esta compañía de Benjamín. Y es a causa de resultado de la alabanza de Judá que la compañía de Benjamín es soltada, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que vamos a ver. En el versículo 14, vino Judá, Génesis 44:14, vino Judá con sus hermanos a la casa de José, que aún estaban allí, y se postraron delante de él en tierra. Pero subraya, vino Judá con sus hermanos a casa de José. Judá, que significa alabanza. Hemos visto la conexión entre Judá, la alabanza y la compañía de Benjamín. Es a través de Judá, a través de la alabanza, a través de un pueblo que conoce la alabanza y la adoración, que Benjamín es soltado. Hay una conexión muy especial entre Judá y Benjamín. Cuando haces un estudio de eso en la palabra de Dios, cuando los reinos de Israel se separan, Judá y Benjamín se quedan juntos. Era el reino de Israel, había reyes de Israel y también había reyes de Judá. Judá y Benjamín se quedan juntos, porque no puedes separar este remanente. Estos vencedores, estos hijos de la mano derecha, no puedes separar la compañía de Benjamín de la alabanza. Son verdaderos adoradores. Y Jesús es relacionado directamente a este tema. Pero
hay algo tan importante. Los que van a ser parte de la compañía de Benjamín, hijos de la mano derecha, los que van a sentarse a la diestra de Jesús, serán personas relacionadas con la alabanza y la adoración. Jesús estaba relacionado directamente con este tema. Jesús dice, Él es de la raíz de David, de la tribu de Judá, alabanza. Es más, cuando ves eso en la palabra, Jesús nació ¿dónde? En Belén de Judea o en Belén de Judá. Belén, que significa la casa de pan, o representando la palabra de Dios, y Judea o Judá, que significa alabanza. Jesús nació en aquel lugar. Jesús nació en lo natural en Belén de Judea, en la casa del pan y en la alabanza. Quiero decirte que la imagen de Jesús va a nacer en tu vida, en tu corazón, cuando estás en Belén de Judea. Cuando estás en un lugar donde hay la casa del pan, donde están compartiendo la palabra de Dios constantemente y donde hay una alabanza libre y radical. En este ambiente, cuando están compartiendo la palabra, la pura palabra de Dios, y donde hay libertad en la alabanza. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque en algunos lugares, hermanos, no hay libertad en la alabanza. Es más, hay pastores y ministros que no quieren permitir que el Espíritu Santo esté fluyendo. Y cuando el Espíritu Santo empieza a fluir, ellos quieren cortarlo. Ellos quieren manejar la situación. Ellos quieren controlarlo. No podemos controlar al Espíritu Santo. Deberíamos darle este lugar para hacer lo que Él quiere hacer. Obvio, siempre Dios es un Dios de orden. No estoy hablando de hacer cualquier cosa que hacemos, pero Dios es un Dios de orden, pero un Dios donde hay libertad en la alabanza y en la adoración. Y Dios está buscando verdaderos adoradores. Cuán importante es este principio de Judá, porque en Juan 4, 23 a 24... En Juan 4:23 la palabra dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces hay adoradores y hay verdaderos adoradores que lo van a adorar en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Debemos ser, hermanos, verdaderos adoradores, caminando en este principio en nuestras vidas. Pero Judá, aquí en Génesis 44:14, Judá empieza a tomar el lugar de liderazgo en medio de sus hermanos. A aquellos que serán parte de la compañía de Benjamín estarán conectados con Judá, con la alabanza, con la adoración. Judá empieza a tomar el lugar de liderazgo que nunca había tomado. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José. Versículo 14. Judá ha tomado el lugar de líder en medio de sus hermanos. Y solo podemos venir a la casa de José, quien representa al Señor Jesús, con un entendimiento de la alabanza y la adoración. Solo podemos venir con la alabanza y la adoración. Nos acercamos a Jesús, nos acercamos a su presencia a través de la alabanza y la adoración. Es la manera, como vamos a ver, de poder tocar el corazón de Jesús. Y vemos lo que sucede aquí. Ellos se postraron delante de Él en tierra. Empieza a cumplirse nuevamente parte del sueño que Dios había dado a José tantos años antes. Y ahora vemos más el cumplimiento del sueño. Tomó tiempo, ¿verdad? Tomó tiempo y hay que ser pacientes. Pero si Dios te ha prometido algo, Él va a cumplir su palabra. Su palabra no va a volver vacía en tu vida. Si Él te ha prometido, tal vez vas a tener que esperar y va a ser en su tiempo, no en tu tiempo. Pero si Él te ha prometido, tú puedes estar seguro o segura que su palabra se va a cumplir. Pero solo a través de la alabanza de esta compañía, los hermanos pueden acercarse a José o a Jesús. Cuán importante es el tiempo de alabanza y adoración. Una vez más, trae en escena la gloria de Dios. Y quiero decirte, no debemos menospreciar el significado de la alabanza y la adoración. No es un tiempo para hacer hora mientras las otras personas están llegando. En Salmos 22:3.
Salmos 22:3 dice la palabra, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él habita en medio de nuestra alabanza y adoración. Por eso es tan importante. Queremos que Él esté habitando en medio de nosotros. Y como pastores, como ministros, debemos ser capaces también de dar el tiempo necesario a la alabanza y la adoración. ¿Estamos dándole la porción suficiente de nuestra alabanza y adoración? ¿Estamos dando el tiempo necesario para la alabanza y la adoración? Quiero decirte algo que he visto en varias iglesias también. Hay personas que llegan después de que termina el tiempo de alabanza y adoración. Y estas personas, quiero decir la verdad, simplemente no tienen un verdadero entendimiento de qué se trata la alabanza y la adoración. Y lo he visto con mis propios ojos. Las personas empiezan a ver a qué hora termina la alabanza y llegan simplemente para la palabra. Están olvidando la importancia, no entienden. Esas personas no van a ser verdaderos adoradores. Lo siento, pero alguien que llega después del tiempo de la alabanza y la adoración, hay que llegar a tiempo, a la hora, a los servicios, hermanos. ¿Por qué estamos llegando tan tarde? Perdemos el tiempo de alabanza, perdemos mucho de lo que Dios está haciendo. Y no entiendo las personas que lleguen después del tiempo de alabanza y adoración. Deberíamos estar al principio, desde el inicio, para poder alabar y adorar. Esas personas no son verdaderos adoradores. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la alabanza y la adoración? Personalmente y en la congregación, porque tampoco la alabanza y la adoración es solo para la congregación. Deberíamos tener tiempo personal para alabar y adorar al Señor Jesús cada día de nuestras vidas. ¿Estás dando la porción necesaria al Señor en la alabanza y la adoración? Y debemos ser capaces de fluir con el Espíritu Santo en la alabanza y la adoración. Mira lo que dice el versículo 15. Les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Y puedes subrayar eso. Y solo porque dice esta palabra adivinar, no podemos decir que era un encantador o un mago. Estamos hablando de una revelación espiritual, de la capacidad de ver más allá. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, que es capaz de muchas veces incluso mostrarnos los corazones de las personas y darnos una mirada, una visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Básicamente José representa a Jesús y no podemos engañarle a Jesús, no podemos engañarle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce tu corazón. Tú puedes engañar a las otras personas si quieres tratar de hacerlo. Tú puedes poner tu sonrisa ahí, va a la iglesia y pretender y mostrar que todo está bien en tu vida cuando no todo está bien, pero no puedes engañar al Espíritu Santo. Y versículo 16, entonces dijo Judá, él está tomando este lugar de liderazgo. Dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Rubén era el primogénito, pero no está muy involucrado aquí. Mira lo que hace Judá. Mira lo que provoca la alabanza y la adoración. Un entendimiento de la alabanza y adoración nos ayuda a entender que no podemos justificarnos porque somos expuestos en la gloria de Dios. En un tiempo glorioso en la alabanza, muchos no quieren ser parte de eso porque no quieren ser expuestos. Realmente somos expuestos por quienes somos. Por esta razón muchos no quieren ser parte de un tiempo de alabanza y adoración. No quieren ser expuestos por lo que son delante de la presencia de Dios. Una vez más, las personas que no están entrando y alabando y adorando no tienen un entendimiento en realidad. Yo tengo que preguntar porque yo creo que la forma por la cual adoramos, mostramos nuestra relación personal con el Señor Jesús. Mostramos cuánta libertad hay en nuestra relación con el Señor Jesús. Si podemos levantar nuestras manos, arrodillarnos, postrarnos, saltar, danzar, esas son formas bíblicas para alabar y adorar. Pero en la presencia y la gloria de Dios no podemos esconder nada. La alabanza y la adoración traen en escena la gloria de Dios, pero es en un lugar
donde hay una verdadera alabanza y adoración, que empezamos a preguntar, como dice Judá aquí, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Son preguntas que hacemos cuando tenemos un verdadero entendimiento de la alabanza y la adoración. Y Judá dice, todos vamos a ser tus siervos. Todos estamos aquí equivocados. Todos vamos a ser tus siervos. Versículo 17. José respondiendo, nunca yo tal haga. Y subraya eso, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Id en paz a vuestro padre. Subraya el varón en cuyo poder fue hallada la copa. Había una ley de los esclavos en los tiempos de Israel. En la ley había después de cada 7 años podían salir libres los esclavos en aquel tiempo. Pero es interesante que la palabra muestra que si los esclavos querían, si decidían, podrían decidir quedarse como esclavos para el resto de su vida. Podría decir, yo amo a mi Señor, amo a mi familia, quiero quedarme como esclavo. Podría, aunque tenía la oportunidad de salir libre, podría decidir quedarse como esclavo. Y nosotros, como somos prisioneros de esperanza, esclavos del Señor Jesús. Pero solo aquel que tiene acceso a la copa de plata tiene acceso a ser ese esclavo de Jesús, de por vida delante del Señor. Cuán importante es entonces decidir ser esclavos de Jesús, ser siervos de Jesús por el resto de nuestra vida y no salir libres. Aunque podemos salir libres, tú sabes, en cualquier momento tú puedes dejar de caminar con el Señor. Pero aunque tienes tu libertad, decides quedarte por amor a Él. Aunque podemos salir libres, decidir quedarnos con Él para siempre. En el versículo 18 dice, entonces Judá, una vez más, Judá, la alabanza, subraya eso. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Subraya eso, tú eres como Faraón. Pero entonces Judá se acercó a él. Es a través de la alabanza y la adoración que tú tienes acceso para acercarte al Señor Jesús. Es la alabanza y la adoración que nos da la posibilidad de acercarnos a Él. Si tú quieres tener intimidad con Él, tienes que acercarte a Él a través de la alabanza, a través de una verdadera adoración. Una vez más, las personas que no entienden la importancia del tiempo de alabanza y adoración, las personas que llegan después del tiempo de alabanza y adoración, el Señor conoce el corazón de las personas. Él sabe quiénes lo aman y quiénes no lo aman. En realidad, esas personas no están buscando tener una relación íntima con el Señor Jesús. Y Él dice, tú eres como Faraón. Una vez más, José, tipo y sombra del Señor Jesús. Es un pasaje confirmando que Jesús es Dios. Seguimos leyendo versículo 19 para ir terminando este capítulo. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Dice, su hermano murió. Hablando de José, sabemos que Jesús también fue traicionado y murió por sus hermanos, murió por nosotros. De la misma manera José fue vendido por sus hermanos, pero Jesús resucitó, está vivo. Versículo 21. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Subraya, pondré mis ojos sobre él, porque Jesús quiere poner sus ojos sobre esta compañía de Benjamín. Va a poner sus ojos en ellos, va a poner sus ojos sobre ellos, su mirada en ellos. Su rostro representa su presencia, representa su gloria. Y cuando tú sientes el peso de la gloria de Dios es porque Él ha girado su rostro y te está mirando. Pondré mis ojos sobre él. Jesús quiere poner sus ojos sobre esta compañía de Benjamín. Su mirada habla de su rostro o presencia. Seguimos leyendo aquí.
Versículo 22, y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Subraya eso, no veréis más mi rostro. Aconteció pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podremos ver el rostro del varón si no está nosotros, nuestro hermano, el menor. Si no está con nosotros, nuestro hermano, el menor. Esta compañía da acceso para que todas las otras personas puedan ver el rostro de Jesús. No pueden ver el rostro de José si Benjamín no está con ellos. No está con ellos. Versículo 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado. Y hasta ahora no lo he visto, hablando de José. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligado a vida de él. Entonces, qué hermoso lo que dice aquí. Empieza aquí a revelar el corazón de Judá y revelar el compromiso que él hizo delante de su padre. Porque la vida de Benjamín está directamente ligada aquí a la vida del padre. Y hay una conexión especial entre Benjamín, esta compañía de Benjamín, y el padre. Versículo 31. Sucederá que cuando no ve el joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable. Una vez más es el corazón de Judá. Él dice, yo voy a ser responsable, yo voy a ser culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Judá está cumpliendo con su compromiso, está poniendo su vida en el lugar de Benjamín, está dando su vida por alguien más. Y eso conmueve el corazón de José, eso conmueve el corazón de nuestro Jesús. Es solo a través de la alabanza que la compañía de Benjamín será liberada. Qué tremendo cambio en la vida de Judá. Eso es lo que provoca el corazón de un verdadero adorador. Provoca que cada uno asume la responsabilidad que cada uno tiene. Pero Judá, hablando a José, tuvo acceso a José. A través de la adoración tenemos acceso a Jesús. Y Judá está poniendo su propia vida en la línea. Y quiero decirte, cuando tú pones tu propia vida, cuando tú mueres a ti mismo, eso conmueve el corazón de nuestro Jesús. Porque es lo que Él hizo. Y estás empezando a caminar como Él caminaba. Y dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor. Y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y quiero terminar en el primer versículo de capítulo 45. Mañana vamos a cerrar esta serie de mensajes. Va a ser un mensaje hermoso cuando José se revela a sus hermanos y todo lo que queremos ver mañana. Pero mire lo que sucede. Mire el resultado de todo este discurso de Judá. Capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. No podía ya José contenerse. ¿Por qué? Por causa de las palabras de Judá. Eso es lo que hace la alabanza y la adoración. Podemos, hermanos, tocar el corazón de Jesús. Padre, crea en nosotros una verdadera adoración.
Una adoración, Señor, que toca tu corazón, que causa que te reveles a nosotros. Queremos conocerte más, Padre. Queremos tocar tu corazón. Queremos acercarnos en una verdadera alabanza y adoración. Gracias, Señor. Queremos este corazón de Judá, de la alabanza. Queremos conocerte, Señor, que tú te puedes revelar a nosotros, Señor, y sabemos que tenemos que acercarnos con un corazón genuino, con una verdadera alabanza y adoración. Ayúdanos, Padre, esta mañana. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores. Te amamos con todo nuestro corazón. Eres precioso, Señor Jesús. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada vida. Solo tú eres digno de la gloria, Jesús. En tu precioso nombre oramos.